Buenas noches, damas y caballeros, doctores, doctoras de Ecuador, Chile, Perú, algunos rincones de Centroamérica, Europa y Estados Unidos también que nos acompañan esta noche. Muchas gracias por dedicarnos una hora de su tiempo para asistir a la tercera sesión de 4 de Endometriosis Estado del Arte 2020, gentilmente organizado por CIAEGI, presidido por el doctor Guillermo Campuzano. Esta noche en nuestra tercera sesión vamos a contar con un cartel de expertos que ustedes ya conocen y como mediador, como moderador va a estar el doctor Wagner Moreno, pero primero, agradeciéndoles nuevamente su gentil asistencia, queremos pedirle a nuestra gerencia comercial, don Pablo Torres, que nos dirija unas palabras. Un segundo mientras inicio video. Pablo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, doctores. La verdad es un placer para todos quienes hacemos Exceltis el poder contar con su valiosa presencia en esta noche. Como siempre, agradecerles a los doctores panelistas de hoy, el doctor Wagner Monero, que va a estar coordinando el tema de la presentación de los ponentes y las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Al doctor Guillermo Campuzano como presidente de CIAEGI y obviamente a los médicos que hoy se han inscrito, que tenemos inscritos para el día de hoy, un número impensado anteriormente en nuestra, antes de la pandemia, jamás nos íbamos a imaginar tener 3,000 inscritos al curso de endometriosis. La verdad es un honor para Exceltis que podamos contar con ustedes en la noche de hoy. Hoy es la tercera sesión del curso de endometriosis. En el primer curso tuvimos 1,400 inscritos, en el segundo estuvimos bordeando los 2,000 y ahora se inscribieron 3,000 personas. Para Exceltis es un honor, siendo una compañía europea, una compañía de productos con bioequivalencia en vivo, una compañía que tiene sus pilares de valores son básicamente la calidad de nuestros productos, el beneficiar a los pacientes con las terapias adecuadas, la bioequivalencia en vivo y obviamente el costo de nuestros medicamentos al alcance de todos sus pacientes. La verdad es un honor para nosotros de estar acá esta noche y quiero dejarles ahora con el doctor Wagner Moreno. El doctor Wagner Moreno es ginecólogo, laparoscopista especializado en Francia. Se especializó en laparoscopía, infertilidad y ecografía. Además es jefe de servicio de uno de los hospitales, más importantes en Guayaquil, el servicio de ginecología del Hospital Omni Hospital en la ciudad de Guayaquil, acá en Ecuador. Del mismo modo, pues darles la bienvenida a todos los médicos de varios países que si nos ponemos a nombrarlos, se nos puede pasar alguno. Así que a todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, iniciemos esta tercera sesión. Doctor Moreno, buenas noches. Doctor Moreno, está abierta su transmisión y su video. Mientras coordina su material, recordarles a todos los asistentes que en la barra inferior de herramientas de su pantalla tienen el botón de preguntas y respuestas, donde podrán plantear todas las dudas que surjan a lo largo de las dos ponencias. Y al finalizar las dos ponencias, el doctor Moreno y los panelistas trabajarán en solucionar la mayor cantidad de dudas que se presenten. Doctor. Buenas noches. No veo mi pantalla. La vemos. Buenas noches. Bueno, no me veo. Quiero agradecer a Pablo, a Laboratorios Exceltis, a los organizadores de este webinar
de endometriosis Estado del Arte 2020, que está auspiciado por múltiples sociedades como la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica y Imagenología, la Sociedad Obstetricia y Ginecología del Guayas, la Federación Ecuatoriana de Sociedades Ginecológicas y Obstétricas, la Sociedad Ecuatoriana de Endoscopía Ginecológica, y un agradecimiento muy especial a todos los que hacen Laboratorio Exceltis por su gran colaboración y por su plataforma que nos ha permitido un éxito, que estamos marcando un hito en estas reuniones de webinar. Ya tuvimos una primera reunión el día martes 19 de mayo con los doctores Aguirre y Martín González, con más de 1.600 personas inscritas, y luego una segunda sesión el día jueves 21 con más de 2.000 inscritos, donde vimos ya generalidades de endometriosis, cómo afrontarla en estos tiempos de pandemia, qué es lo nuevo que existe en el tratamiento médico, así como cuál es la mejor vía en estos tiempos de COVID, la laparotomía o la laparoscopía. Hoy estamos ante una tercera sesión, martes 26 de mayo, con nuestros maestros y amigos, el doctor Guillermo Campuzano y el doctor Juan Diego Villegas de Colombia, donde vamos a tratar temas como la tendencia en el diagnóstico clínico de esta enfermedad y la endometriosis en el dolor pélvico. Para cerrar con broche de oro, el día jueves 28 de mayo, con el doctor Alfredo Celis de Perú y el tema endometrioma de ovario, y la doctora Patricia León con el tema endometriosis y fertilidad. Antes de darle paso a nuestros brillantes expositores, voy a enumerar ciertas ideas que nos van a permitir que todos los que están conectados nos hagamos ciertas interrogantes, como son de que estamos ante una enfermedad que es enigmática, que es fascinante y que es intrigante, pero queremos saber qué nos dice la investigación. ¿En dónde estamos en el 2020? ¿Acaso ya sabemos cómo se produce esta enfermedad o ya existe alguna cura? ¿Qué papel juega la concienciación tanto del médico, de la paciente, de la comunidad? Conocer esta enfermedad, reflexionar y entender la misma. Es una enfermedad que es frecuente, pero que es desconocida, que produce infertilidad y que produce dolor pélvico crónico. Es una enfermedad sistémica. ¿Su diagnóstico es solo quirúrgico o es un diagnóstico clínico? El retraso en el diagnóstico desde la adolescencia, porque esta paciente recién va a consultar al ginecólogo cuando ya esté casado, tenga más de 20 años. Se dice que es normal tener cólicos, esto es cierto. ¿Por qué ciertas pacientes hacen endometriosis y otras no? Es posible que en algún momento le podamos brindar a nuestras pacientes una prevención para que no sufran de esta enfermedad. Todas estas son ideas que nos dan y que este webinar nos está ayudando a aclarar. Hoy estamos ante dificultades para diagnosticar y para tratar a estas pacientes. Sabemos que ellas primero irán a la farmacia, luego tomarán un agua aromática, quizás van a consultar al médico de la familia y solo van a llegar al especialista de dolor o de endometriosis cuando su calidad de vida esté totalmente alterada. Hablamos de dolor, de dispareunia, de dismenorrea y de infertilidad. Pero ¿por qué duele la endometriosis? Y también tenemos que tener algo bien claro que nuestro maestro, el doctor Villegas, nos va a aclarar. Solamente el 20% de las pacientes que producen dolor pélvico es de causa ginecológica. Entonces, para mí es un verdadero honor y es un grato privilegio poder presentar a los dos expositores del día de hoy, como son nuestro maestro, el doctor Guillermo Campuzano de Ecuador, con la primera ponencia, Tendencias actuales en el diagnóstico clínico. El doctor Guillermo Campuzano es especialista en ginecología y obstetricia, es magíster en investigación clínica y epidemiología, es profesor de posgrado de la Universidad de Guayaquil, es presidente actual de la CIAEGI y es vicepresidente actual de la Sociedad de Endoscopía, de la Obstetricia y Ginecología del Guayas. Con ustedes, el doctor Guillermo Campuzano con el tema Tendencias actuales en el diagnóstico clínico de la endometriosis.
Gracias, doctor Moreno. Gracias, Juan Diego, por la colaboración, el estar presente, a compartir tus experiencias en un tema que eres muy versado y lo dominas muy bien. Eres una autoridad mundial en este tema y gracias por contar con tu presencia en este webinar. A Exceltis por su colaboración y a todos aquellos colegas que nos permiten llegar con este mensaje, con el conocimiento, con las experiencias en torno al tema que nos compete, que es la endometriosis. Hablar de endometriosis en lo relacionado con el diagnóstico clínico, hay algunas situaciones que van cambiando de un tiempo acá. Conocemos que la endometriosis es el depósito de un tejido similar al endometrial fuera de la cavidad uterina. Si este video que ustedes ven marca una de las probables teorías, quizás la más aceptada, que es el reflujo menstrual como causa de endometriosis. Es decir, momento de la menstruación, hay, en vez de evacuar a través del endocervix por vagina, hay una inversión del peristaltismo y va mayor cantidad de sangre a través de los oviductos hacia la cavidad peritoneal. Muchas son las lesiones que pueden darnos esta patología. Desde simples focos, imágenes como en pólvora, otras imágenes como en lágrimas transparentes, apenas unos puntos oscuros y verdaderas zonas retráctiles o tumorales en el caso de los endometriomas, o depósito de tejido de hemosiderina sobre la serosa peritoneal, y en sus estadios más avanzados, verdaderos síndromes adherenciales o pelvis congelada cuando comprometen endometriomas ováricos, intestinos o vejiga. Esta imagen que está a la derecha y en la parte inferior de ustedes, tenemos nosotros que son los focos de endometriosis a nivel diafragmático. No es muy raro encontrar esto incluso en pacientes que no tenían ninguna sintomatología. Pero lo que nosotros observamos simplemente es la punta del iceberg. Atrás de eso tenemos la verdadera patología, que lo denominamos el nódulo endometriósico con todo su efecto ante la presencia de tejidos, inflamación, supuración, neoangiogénesis, que hace que den las distintas manifestaciones según la localización donde se encuentre. Esta enfermedad se le ha denominado que es enigmática. El enigma lo da el hecho de saber que en estadios más avanzados de la enfermedad no concuerdan con una sintomatología asimismo bastante exacerbada o compleja. Sonrisa con una inocencia misteriosa, más o menos lo que nos da esta patología. La mayor parte de mi actividad laboral la realicé en el Hospital Ginecostétrico Enrique C. Sotomayor y luego pasamos al Hospital de la Mujer Alfredo Poulson, donde terminé mi actividad laboral a finales del año anterior. En ese lapso de tiempo, del 79 al 16, se hicieron casi 15.000, en total en ese hospital se hicieron 17.000 laparoscopías. Solo para darles una idea a ustedes, cuando los médicos de la consulta externa referían pacientes hacia el servicio de laparoscopía, como en este caso, en esta casuística de 180 pacientes, en verdad, luego de la laparoscopía, nosotros encontramos en 530 pacientes esta patología. ¿Qué tanto nosotros podemos decir de la prevalencia en nuestro medio? Este estudio hecho en nuestro servicio encuentra que en el 48.9% de pacientes que fueron por infertilidad encontramos endometriosis. Y tenemos otro estudio que algunos de los datos cojo aquí entre la relación de los aspectos clínicos epidemiológicos de la endometriosis relacionados con el grado de severidad de la misma. Si yo tengo esta referencia de internacional de la sintomatología y interpongo lo que nosotros tenemos, nosotros podemos ver que el dolor pélvico abdominal, el dolor crónico, abdomino pélvico crónico es uno de los que con mayor frecuencia se presenta, y las pacientes que por más fueron con esta patología eran pacientes que tenían infertilidad. Si yo traslado datos para saber más o menos en qué estamos, en qué población potencialmente padece esta enfermedad, para el año 2019, si nosotros teníamos una población de 16 millones en el Ecuador, con 4 millones y más de mujeres en edad reproductiva, y si ese le doy el número máximo de prevalencia, que es el 10%, tendríamos 415.000 pacientes en nuestro país que padezcan esta enfermedad. ¿Cuántas de ellas han accedido a un servicio de especialista? Eso quizás nosotros formamos parte de las estadísticas mundiales
ante el retardo que hay en diagnosticar esta patología en nuestras pacientes. Se menciona que mayor riesgo tienen pacientes con menarquía temprana, duración corta del ciclo menstrual, periodos menstruales abundantes o nuliparidad. Existen otros factores que tienen relación con la endometriosis, el bajo índice de masa corporal. Se ven pacientes que tienen endometriosis, consumo de alcohol, pacientes con pecas, nevos. El ejercicio tiene un efecto protector y los anticonceptivos orales tienen un efecto estabilizador. Si bien es cierto el dolor lo va a manejar con mayor amplitud Juan Diego, vamos pasando desde un dolor que quizás se hizo leve hasta que se somatiza y hay una sensibilización central y dolor miofacial con componentes integrales, lo que lo hace de un manejo o de un enfoque multidisciplinario. Se menciona que la endometriosis es un trastorno inflamatorio crónico que afecta directamente a la calidad de vida. Es una enfermedad oculta, progresiva, grave, ustedes conocen las clasificaciones que hay al respecto, y el diagnóstico lo podemos dar nosotros según el antecedente de la paciente, las manifestaciones clínicas, y haciendo uso de la imagenología, que en este caso nos ayuda mucho la ecografía transvaginal o la resonancia magnética nuclear. Nos compete en esta charla hablar sobre las manifestaciones clínicas que más se relacionan con la presencia de endometriosis. El doctor Peta de Brasil lanzó este estudio en donde él mencionaba que 7 años se demoró en atención primaria antes de ser referida a especialista una paciente que tenía endometriosis. Pero no es potestad solo de esos países. Miren ustedes que Alemania, Austria 10 años, Reino Unido 8 años, Noruega 7 años, Italia 7, 10 años, y Brasil en esta casuística menciona hasta 10 años. ¿Qué es lo que está causando el retraso de llegar a diagnósticos de esta patología en pacientes? El uso de anticonceptivos, no pensar en ella como médico general, como médico de atención primaria, no se diga como especialista cuando estamos frente a examinando una paciente. Diagnósticos erróneos o hacerle entender algo que por tradición se trae, es que la paciente asume su sintomatología como propia, que ya va a pasar, que así mismo es, etcétera, etcétera, etcétera. Actitud pasiva frente al dolor y la menstruación por parte de las pacientes, de parte de sus familiares, de parte de los médicos de familia, los ginecólogos y de otros especialistas. La tendencia por parte de los profesionales es a visibilizar más esta patología para mejorar el conocimiento de médicos y ginecólogos, que esa es la razón de nosotros aquí en este momento ante ustedes, disminuir el retraso del diagnóstico y disminuir el impacto en la calidad de vida de las pacientes, que cada día los estudios están más frecuentes haciéndonos llevar en ese sentido, cómo afecta la calidad de vida de las pacientes esta patología. Pero cada paciente es un mundo, cada paciente tiene sus antecedentes, sus tratamientos previos, cada paciente tiene situaciones de fertilidad o infertilidad, cirugías previas, si se definen o no un diagnóstico, no se diga del dolor o de la localización y extensión de las lesiones, que en algún momento esto puede llevar a la presencia o no de sintomatología. Pero eso lo dicen que la endometriosis es algo de cada persona y el enfoque que debemos darlo es a cada paciente de una manera integral. Si yo traigo esto ahora, nosotros tenemos que actualmente se mencionan con la era digital y el uso de los smartphones, el uso de la tecnología digital, que existe más de 330% en los últimos 3 años el uso de las aplicaciones relacionadas con salud. Si usted entra a Google Play y pone endometriosis, usted va a encontrar un sinnúmero de aplicaciones que tienen relación con endometriosis. De una u otra forma, desde hacer ejercicios, dietas especiales, incluso hay aplicaciones que son solo para profesionales, en donde según el nivel de evidencia médica dan resultados o dan diagnósticos y pautas terapéuticas. Se menciona que estas 5 primeras, NESAT, que es uno de los pioneros en el manejo laparoscópico de la endometriosis, también tiene una aplicación, y mencionan las 5 primeras como las que más se usan a nivel mundial, sin desconocer la de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, la cual tiene estas aplicaciones para los pacientes y también tiene para los profesionales. Yo hice un mapeo y encontré a simple vista esto, más de 200 aplicaciones en las cuales tienen que ver con endometriosis. De ellas, pues, se dice que ellos mismos mencionan, 3 aplicaciones móviles pueden ayudar a las pacientes a controlar endometriosis. Ustedes tienen en su visor, en su pantalla,
cuáles son y dan distintas clases, distintos asesoramientos, ayuda para pacientes que tienen esta patología. Aplicaciones que mencionan que pueden cambiar la forma en que ven las mujeres esto. Sí, tienen mucho de educativo. ¿Podría una nueva aplicación telefónica ayudar a cambiar la forma en que tratamos a estas enfermedades? Incluso hay situaciones de personas como esta periodista Liz O'Leary, que tardó 21 años en ser diagnosticada con endometriosis y ha puesto fondos para mantener esto y ayudar a las pacientes a que no tengan las experiencias no agradables que ella pasó y que sean diagnosticadas de una forma o recurran a un servicio más especializado de una forma más temprana. Quizás esta mencionan que esta es europea, que se usa mucho, y esta porque da quizás un tinte un tanto más relacionado con la evidencia médica, que es un algoritmo de detención único fiable al 88%, fruto de trabajo de 3 años, solución de almacenamiento de datos, y esto yo presento ahora aquí porque yo voy a retomar este aspecto, estos procesos que estamos viviendo actualmente con lo que vamos a ver en la sintomatología y en los hallazgos clínicos de esta paciente que nos permitan llevar a un diagnóstico, que detecta la enfermedad más rápido como un prediagnóstico, que tiene beneficios para reducir el retraso en el diagnóstico, ahorrar el tiempo, mejora la comunicación, evalúa los tratamientos, ellos van nutriendo una base de datos, en algún momento esto es trasladada a su médico, y su médico define si se acerca o no hacia la consulta o hacen una teleconsulta para asesorar en ese sentido. Siguen las aplicaciones que existen a nivel mundial, incluso hay muchas de ellas que tienen publicado el número de usuarios que tienen, que son miles, cientos de miles de pacientes que son usuarias de estas. Por eso, nosotros como médicos no podemos dejar de un lado el avance de la tecnología y que nos va a permitir en algún momento aliarnos a ella, porque si no, la misma paciente nos va a traer esta tecnología para hacernos conocer que luego de lo que ella ha nutrido esta base de datos, quizás se acerca más al diagnóstico y que uno tiene que saber en esos momentos cómo entrecruzar las ideas con las pacientes para no tener que ejercer actitudes un tanto muy impositivas como con el poder médico, con el criterio médico, cuando tenemos nosotros atrás de la paciente todas estas aplicaciones médicas. Y esta es la aplicación que tiene Exceltis, que la veo, recién la revisé hace 2 semanas, muy ilustrativa, muy informativa para pacientes con directorios médicos de eso. Si nosotros nos acercamos a la sintomatología de la endometriosis, mencionan que hay una endometriosis asintomática en una prevalencia de 3 a 40% de pacientes a quienes se les hizo la laparoscopía, se encontró focos de endometriosis o distintos estadios y no tenían tanta sintomatología o no describían sintomatología. Sin embargo, nos vamos a convertir nosotros a endometriosis sintomática donde se manifiesta el dolor, los trastornos menstruales, la masa ovárica y pacientes con infertilidad como una de las principales sintomatologías que pueden padecer estas pacientes con esta patología, a más de las que les presentaré yo a continuación. Son datos que se recogen de las guías clínicas de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, del Real Colegio de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canadá y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Alemania. Si nosotros tenemos los antecedentes de las pacientes, tenemos los signos y síntomas, examen físico, técnica de imágenes, y ¿sería suficiente con eso para nosotros emitir un diagnóstico de endometriosis o necesariamente llevo a una paciente a la laparoscopía y mientras yo no tenga el diagnóstico histopatológico con la biopsia que he tomado, definir este diagnóstico? Esto vamos a analizarlo en el transcurso de las siguientes diapositivas. Si nos referimos a los signos y síntomas de la enfermedad, cuando nos referimos al dolor, se mencionan una serie de formas de dolor, desde dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico, dolor abdominal pélvico cíclico no menstrual, dolor neuropático, síndrome de compresión de miembros y de isquesia. ¿Qué dice la evidencia en cuanto a este parámetro? Al dolor. Se menciona que los que más tienen relación con endometriosis son dismenorrea, dolor pélvico cíclico y dispareunia. Y otros estudios
otros metaanálisis nos mencionan como síntomas principales asociados, dolor pélvico crónico, sobre todo profundo cuando tenemos patología de endometriosis en sus estadios más complejos, los mismos síntomas intestinales, fatiga, cansancio, infertilidad. La disquesia grave la vemos en pacientes con endometriosis profunda de la pelvis posterior, y la disclesia y la dispareunia severa se asocian a endometriosis del tabique recto vaginal. En este estudio se menciona que la endometriosis peritoneal se asoció a dismenorrea en un 62%, dispareunia en un 55% y dismenorrea incapacitante en un 28%. A través del tiempo hemos tenido la idea que la dismenorrea era uno de los síntomas que se asociaba como con mayor frecuencia con endometriosis. Van a ver ustedes que no es tanto así. Los trastornos menstruales que se mencionan asociados con endometriosis tenemos menstruaciones prolongadas, flujo menstrual aumentado o goteo menstrual. Este PIVAC es una forma de cómo hablar un mismo idioma entre los distintos centros de investigación o con las pacientes entre profesionales para saber el volumen, la cantidad que nosotros tenemos de menstruaciones y saber cuándo tenemos un volumen más aumentado, normal o disminuido. Trastornos intestinales que pueden mencionarse tenemos diarrea, espasmos, estreñimiento, disquesia, náuseas, vómito, todo esto que ustedes pueden leer se asocia a endometriosis. Pero que haya alguno específico de esto, ya van a ver ustedes quizás unos 2 o 3 de los que están aquí, los podemos asociar a alguna de los estadios de endometriosis ante la presencia de estos síntomas. Según estos autores, la distensión abdominopélvica periódica, la clásica hinchazón, la distensión abdominal, son síntomas no reconocidos en endometriosis. Se menciona que la sangre en la serosa peritoneal causa un efecto de parálisis de la musculatura intestinal, por lo tanto da una distensión del intestino que simula como un estado de meteorismo en el cual no funcionará ni enzima digestiva ni algo relacionado con la digestión, sino que es un hecho que nosotros tenemos por un efecto externo de la relación entre el proceso inflamatorio de la sangre en contacto con la serosa del intestino. Trastornos urinarios como disuria, polacuria, hematuria, cistitis, disfunción motora, vejiga dolorosa, podemos nosotros encontrar asociados a endometriosis. Y a esto se le está dando una relevante importancia actualmente. La ansiedad, la depresión, la fatiga crónica, los cambios de personalidad, como una de los síntomas que se ve también con frecuencia en pacientes que tienen endometriosis. Per se sabe si es por la misma enfermedad o condicionada antes por el mismo estado propio de la paciente. Si nosotros en esta pirámide de la evaluación de la calidad de vida tenemos que se afecta a uno de los ángulos, se nos altera todo. Todo en la relación de la calidad de vida. Hay un deterioro incluso después de los tratamientos más avanzados, baja productividad laboral, angustia emocional y problemas sociales. No voy a ahondar en infertilidad, la doctora León nos tratará esto en la próxima reunión. La dismenorrea, el único síntoma significativamente predictivo de endometriosis en pacientes con esto. No hay diferencia, aunque se menciona en las tasas de dolor pélvico dispareunia en mujeres con endometriosis de adherencia o pelvis normal. Como conclusión en esta parte, existen signos, síntomas que nos pueden predecir la presencia de esta enfermedad y tenemos que estas asociaciones nos dan estos de aquí. Puede haber un dolor abdominopélvico, dismenorrea, sangrado menstrual, infertilidad y dispareunia, síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria pélvica. Asocian estos síntomas luego de nutrir una base de datos en las cuales tuvieron en su más alto porcentaje relación con endometriosis. Por lo tanto, se los considera algo que nos pueden ayudar a predecir esta patología. Si nosotros entramos al examen físico en el diagnóstico clínico de la endometriosis y tenemos nosotros la realización de la inspección, palpación de abdomen, especuloscopía, palpación bimanual y rectovaginal, el examen vaginal del fondo de saco posterior, si nosotros detectamos la infiltración o nódulos en vagina, ligamentos uterosacros, fondo de saco de Douglas, esto quizás más se relaciona con endometriosis profunda. El examen digital recto vaginal permite detección de infiltración o masa que involucre colon recto sigmoide o masas anexiales. La fiabilidad de este examen para muchos autores favorece con menstruación, que mencionan que si usted hace el examen ginecológico bimanual durante la menstruación, quizás por la misma distensión que produce el proceso inflamatorio, quizás va a encontrar más exquisitez en la presencia de dolor
en este momento y nos puede ayudar al diagnóstico. Si bien es cierto, el examen clínico es menos preciso que la ecografía, la resonancia, la ecografía transrectal en el diagnóstico de endometrioma o endometriosis profunda. No perder el horizonte de que esta paciente la tenemos afectada per se por su misma enfermedad. No hagamos exámenes en la cual nosotros martiricemos más a estas pacientes. Tengamos la suficiente delicadeza y sutileza para poder nosotros establecer un diagnóstico sin causar terror en estas pacientes. ¿Qué mencionan estas organizaciones como conclusión y consideraciones? El examen clínico quizás permite un diagnóstico más rápido si lo llevamos al gold estándar, que es la intervención quirúrgica con biopsia, laparoscópica con biopsia de las lesiones y diagnóstico. ¿Qué limitaciones tenemos en el examen físico? La habilidad y la experiencia del médico juega mucho, va cogiendo experiencia a medida que va realizando estos exámenes. La carga financiera es mínima, el examen vaginal en adolescentes quizás no lo podríamos realizar. Despierta mucho dolor en muchas mujeres. Mujeres en algún momento que cursan con vaginismo nos es imposible realizar este tipo de examen y se recomienda omitirlo en estas adolescentes por consideraciones religiosas, dolor o abuso sexual. Las recomendaciones que hacen en evidencia es realizar el examen en mujeres sospechosas de endometriosis, considerar el examen rectal en adolescentes o mujeres sin relaciones sexuales. Endometriosis profunda en mujeres con induración, nódulos en la pared recto-vaginal o nódulos vaginal en la parte posterior al examen bimanual. Nosotros que despierte dolor podemos estar cerca de un diagnóstico de endometriosis profunda. Y considerar el endometrioma ovárico en mujeres con masas anexiales cuando nosotros necesitamos este examen. Quizás el fondo de esta intervención es esto que está aquí, que fue una publicación de abril del 2019 y que en verdad tuvo mucha controversia, trajo a la mesa mucha discusión, pero yo no voy a leer esto que está aquí, sino que quienes participaron de este estudio, un llamado a la acción, diagnóstico clínico de endometriosis, no fueron cualquier persona, fueron eminentes profesionales, científicos que han dedicado toda su vida al diagnóstico y el manejo de la endometriosis. De la Universidad de California, conocido por nosotros el doctor Chaperon de París, de la Universidad de París Descartes, de la Sorbona. Nosotros tenemos a la doctora Judice, muy conocida por Juan Diego, de la Universidad de California. Esa doctora es una PhD que le ha dedicado su vida a esto, a la endometriosis. Presidenta de las Organizaciones Mundiales de Endometriosis. Nosotros tenemos al doctor Laufer de Brigham Women's Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard. Nosotros tenemos al doctor Leyland, que es de la McMaster University. No son cualquier persona quienes están atrás de este estudio y que van ustedes, muchos ya tienen que haberlo leído, el doctor Taylor de Yale, qué es lo que dijeron con esto. El fondo, el problema que se plantea ante la realización de este estudio es la endometriosis no se diagnostica en una gran proporción de mujeres afectadas. Sus síntomas continuos y progresivos son con impactos negativos asociados a la salud y bienestar. Los estándares de práctica, permítanme leer así como está textual, que es lo que logré sacar porque ese es el enunciado fuerte de esto. Los estándares de práctica actuales se basan en la laparoscopía para un diagnóstico definitivo antes de comenzar la terapia, lo que origina un retraso prolongado entre el inicio de los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento posterior. A esto tenemos nosotros que ellos presentan un enunciado en el cual dicen que si existe la combinación de factores en un algoritmo práctico que simplifique el diagnóstico de endometriosis y haga que el proceso sea accesible para más médicos y pacientes, culminando en un manejo más efectivo y temprano. Y quizás esto fue lo que más dolió a las personas que hemos hecho quizás cirugía o laparoscopía toda la vida, en donde nosotros hemos visto quizás más que cualquier otro profesional relacionado con la cirugía, endometriosis. Ha llegado el momento de reducir las disparidades y minimizar los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento de endometriosis en beneficio de las mujeres de todo el mundo, en lugar de centrarse principalmente en hallazgos quirúrgicos y lesiones pélvicas. Este es el gran enunciado. No debemos llegar a un diagnóstico quirúrgico definitivo para implementar pautas de diagnóstico y tratamiento. Ellos tomaron, muchos autores con sus casuísticas, la sintomatología que presentaron, hicieron un metaanálisis y fueron nutriendo una base de datos. ¿En base a qué parámetros? Si había o no endometriosis, si había pelvis normal. Esto implementando sus intervalos de confianza,
las sintomatologías que presentan. No voy a leer esto, sino que quiero que ustedes se den cuenta más o menos la cantidad de estudios que participaron para que ellos puedan sacar las conclusiones a las que llegaron y las controversias que se dieron en ese sentido. ¿Qué resultados tenemos de este metaanálisis? Que el dolor pélvico es insuficiente por sí solo como un indicador de endometriosis, ya que se puede asociar a otras afecciones. El dolor pélvico crónico y ciclo y persistente o progresivo y que empeora con el tiempo aumenta la probabilidad de endometriosis. Ya la dismenorrea la vamos dejando un poco más abajo. Inicial y progresa dolor pélvico no menstrual. La dispareunia, sobre todo cuando estamos nosotros ante la presencia de endometriosis profunda, y la respuesta del dolor al tratamiento puede ser otro indicador de endometriosis. Sí entran aquí el hecho de que los antecedentes de la paciente con endometriosis, historia de infertilidad, antecedentes familiares, cirugía pélvica, antecedentes de quiste de ovario. Y también las características del ciclo menstrual, si es abundante el sangrado, si son irregulares, si hay tipo spotting o hay manchas, y la mayoría tienen ciclos regulares sin sangrado. ¿Qué asociaron con los hallazgos del examen físico al diagnóstico de endometriosis? Al realizar el examen pélvico bimanual positivo, es decir, habían nódulos, despertaban dolor en la parte del fondo de saco de Douglas, en el espacio recto vaginal, pared posterior de vejiga. Se informó una precisión del diagnóstico de endometriosis entre el 86 y 99%, dependiendo de la ubicación anatómica. Si nosotros combinamos lo que tenemos en antecedentes, signos, síntomas, y lo que tenemos a los hallazgos del examen físico, diagnosticar endometriosis de forma no quirúrgica mejora cuando se combinan en múltiples factores. Y relacionan la razón de probabilidad de 5 con un síntoma, 84.7 para 7 más síntomas. Modelos para predecir endometriosis. Allá llevan a establecer, nutrir una base de datos que me den modelos y poder nosotros incluso ubicar de acuerdo a la complejidad. Combina los síntomas, historial y la ecografía. Predijeron endometriosis 3 y 4 con buena precisión. Podrían reducir el retraso de diagnóstico, los costos de investigación y el sufrimiento del personal. Esto quizás es lo que vale la pena tener presente nosotros, que sacaron ellos como referente del signo-síntoma que puedo yo, cuando lo tengo presente en una paciente, relacionarlo directamente con endometriosis. Dolor pélvico, cíclico o constante y persistente, y que empeora en el tiempo. Si asociamos estos a otros síntomas antecedentes de la paciente y a otros hallazgos del examen físico, ya van definiendo qué es quizás el parámetro más común luego de esta gran revisión hecha por estos profesionales. Y este es el algoritmo para el diagnóstico de endometriosis. Si yo tengo en la mano izquierda, son signos, síntomas consistentes con el diagnóstico de endometriosis, estos que están para este lado, y los que están acá son considerar otros diagnósticos en adición a endometriosis. Y tenemos nosotros toda la sintomatología, tenemos nosotros la historia de los pacientes, tenemos nosotros el examen físico que tenemos y de algún diagnóstico por imágenes. Esta tablita, pienso que así como los residentes nuestros lo teníamos con una hojita de la clasificación cuando estamos operando y le hacíamos que nos haga la puntuación, pienso que debe formar parte de toda nuestra consulta en atención primaria cuando estemos frente a estas pacientes y sospechemos de endometriosis. Este algoritmo no disminuye el valor de la laparoscopía. Está destinado a hacer que el diagnóstico sea más accesible, reduciendo el impacto negativo no diagnosticado. Se puede diagnosticar clínicamente esta enfermedad de una forma temprana. Y anuncian al mundo, ahora es el momento de cambiar el paradigma del diagnóstico de endometriosis, aumentando la velocidad y la validez, lo que lleva a un mejor acceso a un tratamiento temprano. Esto llevó, si eso fue publicado en el mes de abril, marzo, abril, mayo, tenemos una relación de amistad con Michel Canis, donde tuve la oportunidad de hacer mi entrenamiento en el año 94 en Clermont-Ferrand. Sale en esta carta al editor, en el editorial, la carta que le hace Canis y su grupo con Bordel, con un Chubet, que el doctor Moreno los ha de conocer más porque cuando él estuvo allá, ellos estaban, cuando yo estuve, Michel es el que estaba ahí en esa época de jefe de clínica. Dice que años de injustificado hipogestronismo causarían miedo y estrés ante el manejo del dolor pélvico crónico, ante eso. Ellos analizan el trabajo y lanzan ellos un comentario al respecto.
En adolescentes la cirugía mínimamente invasiva es demasiado invasiva para manejar endometriosis mínima, que no siempre es progresiva y puede curar durante el tratamiento médico e incluso espontáneamente. Michelle y su grupo consideran esto válido en pacientes adolescentes, no llevarlas necesariamente de inicio a cirugía, sino brindarles alternativas de diagnóstico clínico y manejo clínico de estas pacientes. Pero lanzan también algo que lo mencionan, que como es sobrediagnosticar la enfermedad utilizando criterios clínicos, porque aún la prueba de diagnóstico no invasiva no está disponible, tendrá graves consecuencias. Yo sé que esto iban a venir preguntas del público para nosotros. Aquí está, más o menos, entre autoridades a nivel mundial que manejan esta patología o la investigación al respecto, cómo ellos tomaron este enunciado. El tratamiento de una supuesta endometriosis, entre comillas, con dosis alta de prostágenos o análogas a la GnRH, probablemente dará como resultado años de hipoestrogenismo innecesario. Esto fue un comentario al estudio que hizo Chaprón y compañía, que es el que hemos venido analizando y que nos lanzaron el algoritmo para el diagnóstico clínico de endometriosis. Ellos mismos en este momento, yo no les voy a leer todo eso, simplemente ellos dijeron, los mismos con Chaprón y compañía, a la contestación de lo que hizo en la misma revista, lo que hizo Carlos Tajal, editor del American Journal of Obstetrics and Gynecology, que coincidían cuando mencionan que incluso la cirugía mínimamente invasiva es demasiado invasiva para manejar endometriosis mínima, que no siempre es progresiva y puede curar durante el tratamiento, sobre todo en adolescentes. Mencionan y se ratifica. Sostenemos que años de dolor pélvico sin respuesta a un diagnóstico es una tragedia mucho mayor. Excluir diagnósticos de confusión comunes antes de hacer el diagnóstico clínico de endometriosis e inicio de terapia, existe alta probabilidad de mejorar el dolor, estabilización, calidad de vida de la paciente de manera expedita relativamente con conducta no invasiva, ratificándose en una de las conclusiones que mencionan en su estudio. Pero yo no voy a concluir esto dando conceptos definitivos, porque si el tema de mi participación, de mi intervención era tendencias, pues yo quiero que esto lleven ustedes a casa, porque de las contestaciones que ustedes se den a esto, justificarán lo que en este momento se está haciendo por la endometriosis por parte de muchos grupos a nivel mundial. ¿Estaría usted dispuesto a emitir un diagnóstico clínico de endometriosis en base a antecedentes, signos, síntomas, ecografías transvaginales o resonancia? ¿Utilizaría una APP, una aplicación para profesionales con algoritmo para apoyar o definir el diagnóstico de endometriosis? Entramos en la era digital. Tenemos generaciones de chicas, de mujeres en las cuales esto ya para ellos es de uso rutinario. Y también tenemos médicos que no se han involucrado todavía en esto. Cuando estábamos en la charla de telemedicina, también viene, se queda, nos entramos a ella o dejamos que otros se dediquen a ello y nosotros no involucrarnos en esto. Yo pienso que como profesional debemos involucrarnos en todo lo que la era digital nos está dando en este sentido. Y eso nos llevaría a que en algún momento alguna paciente se acerque a donde nosotros. Y planteo esto, ¿qué valor le daría a la insistencia de la paciente de padecer endometriosis, según su APP, ante la negativa profesional de ratificarlo? Es decir, yo le digo que no tiene, pero ella me insiste en que la APP le dice que sí tiene. Vamos a llegar en algún momento a eso. Y debemos nosotros estar preparados también para decir el por qué justifico o no mi criterio o mi concepto médico. ¿Iniciaría tratamiento farmacológico en una paciente con diagnóstico clínico de endometriosis o requeriría necesariamente confirmación laparoscópica? Esto es para llevar a casa. Estoy seguro que mucho de esto ya fue contestado a lo largo de mi intervención. El mensaje que se llegue es esto. Preocupémonos y hagámosla como nuestra también dentro de nuestros pensamientos esta patología para así poder nosotros, que no se nos escapen los diagnósticos y poder brindar en una forma más temprana diagnósticos y soluciones a estas pacientes que en definitiva yo los considero pacientes muy especiales. Muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, doctor Campuzano, por su brillante exposición. A continuación, siguiendo la temática de los otros webinars, vamos a dejar las preguntas para el final. Y voy a dar paso a nuestro siguiente expositor, un amigo de la casa, el doctor Juan Diego Villegas, quien es fundador y director científico de Algia,
que es la unidad de laparoscopía ginecológica avanzada y dolor pélvico. Es un ginecobstetra de la Universidad de Rosario, que es fellow en dolor pélvico crónico en Alabama, especialista en cirugía ginecológica laparoscópica de Medellín, past presidente de la FECOLSOC, secretario de la Internacional Sociedad de Dolor Pélvico, miembro del board de la AGL y autor de múltiples proyectos de investigación y publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Doctor Juan Diego Villegas, es un verdadero placer tenerlos con nosotros, un gran amigo de la casa. Mil gracias, doctor Moreno, por la generosa presentación. Agradecerle a CIAEGI y al profesor Campuzano por su invitación de tenerme aquí hoy, y sobre todo a todos ustedes. Estábamos comentando antes de empezar el seminario que es increíble cómo nos ha cambiado la vida, y hoy podemos tener más de 1.500 personas reunidas en una sola conferencia. Entonces les agradezco mucho que estén aquí hoy y que nos acompañen en esta presentación, que va a ser acerca de las vías por las cuales la endometriosis produce dolor. No tengo ningún conflicto de interés que declarar relacionado con esta presentación. Ustedes saben que esta es una presentación apoyada por los laboratorios Exceltis, pero no tengo ninguna relación de conflicto con el laboratorio. No voy a hablar de ningún medicamento relacionado con la industria, y no se me fue pedido que nombrara ningún medicamento para esta presentación. Y en el desarrollo de la presentación voy a hablar primero de algunas definiciones, luego de los mecanismos periféricos y centrales del dolor asociado a la endometriosis, y finalmente eso qué implicación clínica tiene y algunas conclusiones. Entonces, empecemos ahora. Quiero empezar con esto de las definiciones porque es muy importante, va a ser muy útil para que ustedes me entiendan lo que les quiero decir de aquí en adelante. Cuando usted busca la definición de endometriosis, usted encuentra que la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tejido parecido al endometrial por fuera de la cavidad uterina. Si usted busca la definición de apendicitis aguda es una enfermedad gastrointestinal que se caracteriza por la inflamación del apéndice secal. Pero cuando usted busca la definición de dolor, como la definió la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en su reciente nueva clasificación, el dolor no es una condición y no es una enfermedad. El dolor es una experiencia. Es una experiencia sensorial y emocional. Quiere decir que usted necesita la integración del daño tisular con el componente emocional para que el dolor sea una experiencia. Y esto es fácilmente explicable de esta manera. Quiero que por favor los que están pensando en este momento salirse del webinar no lo hagan. Voy a intentar que esto sea lo más agradable posible y sobre todo lo más fácil de entender para que lo demás de lo que vamos a hablar sea útil. Cuando usted se quema un dedo, activa los nociceptores periféricos y eso genera unas sustancias químicas que van entre el nociceptor y la primera neurona, y eso se llama transducción. Esas sustancias químicas activan la primera neurona y producen un estímulo eléctrico que va desde las dendritas de la primera neurona hasta el sistema nervioso central en la médula espinal, y eso se llama transmisión. Cuando el estímulo llega a la médula espinal, hay dos posibilidades. O se genera un arco reflejo, quiere decir, usted quita el dedo para no quemarse más, y la médula espinal decide cuáles de los estímulos van a los niveles superiores y cuáles simplemente se quedan ahí. Y finalmente, los estímulos que suben llegan hasta los niveles superiores, fundamentalmente la corteza prefrontal, y generan lo que se llama percepción. Los primeros 3 pasos, quiere decir de aquí para abajo, es un efecto puramente mecánico y no hay dolor. Para que usted tenga dolor tiene que tener los primeros 3 pasos y además la integración superior
para que usted tenga una experiencia que es desagradable y que combina la parte sensorial y la parte emocional. Entonces, es lo más importante. Si usted no tiene percepción, no tiene dolor. Lo segundo de lo que vamos a hablar es cuáles son los tipos de dolor. Entonces, fundamentalmente se pueden dividir según el origen y según la duración del dolor. Y esto también lo voy a intentar explicar muy rápidamente de una manera muy simple para que ustedes lo tengan claro para lo demás que vamos a hablar. Según el origen, el dolor puede ser nociceptivo o no nociceptivo. El dolor nociceptivo se divide en dos. El dolor somático, que es fundamentalmente el que se origina de todas las partes conscientes del cuerpo, fundamentalmente de los músculos esqueléticos, que se transmite a través de fibras muy delgadas, con mucha mielina, que son muy rápidos y finalmente es un dolor que sirve para la defensa, para la preservación de la especie. Usted se corta el dedo y eso produce dolor somático que hace que usted quite el dedo para no seguirse cortando y que generalmente cuando pasa la noxa pasa el dolor. El dolor visceral es el que proviene de las estructuras que son inconscientes, incluido las vísceras, el músculo liso, y este dolor tiene una característica y es que es, como lo vamos a ver más adelante, sordo, difuso, mal diferenciado y que se transmite a través de fibras que son mucho más gruesas, con menos mielina, mucho más lentas y que generalmente se da como el dolor en el sitio, pero además dolor referido. Y las vías nociceptivas son generalmente las responsables del dolor agudo. El otro tipo del dolor es el dolor no nociceptivo o neuropático, que también hay dos tipos de dolores neuropáticos. El dolor neuropático agudo, que se produce, por ejemplo, si usted tiene un accidente de tránsito y tiene una lesión del nervio femoral y del nervio ciático en su pierna, tiene un dolor agudo por el daño directo del nervio. Y la segunda forma de dolor neuropático es el dolor crónico. El dolor crónico en sí mismo es un tipo de dolor neuropático que se produce por el daño sostenido y crónico del sistema nervioso central, tanto periférico como central. Tanto periférico como el sistema nervioso central. El problema que tienen las pacientes que tienen dolor pélvico crónico es que generalmente tienen una combinación entre dolor nociceptivo, que además tiene componente neuropático, que pasa de dolor agudo y después se convierte en dolor crónico, y por eso las pacientes tienen tanta dificultad para mejorarse cuando ya han alcanzado estos cambios que produce dolor de origen mixto, generalmente crónico. Entonces, ahora miremos periféricamente por qué duele la endometriosis. Todos sabemos que las pacientes con endometriosis tienen dolor, pero ahora vamos a ver por qué les duele. Entonces, empecemos con esa tabla. Las pacientes con endometriosis tienen dolor somático de dos maneras. Por ejemplo, las pacientes que tienen endometriosis de la pared abdominal, por ejemplo, esa paciente que está en la foto de un endometrioma umbilical, donde tienen compromiso de los nervios somáticos y los dermatomas, o porque tienen endometriosis profunda que compromete los músculos del piso pélvico, que son músculos esqueléticos. Eso produce una invasión alrededor y por dentro de las fibras nerviosas. Mientras más daño de las fibras, más dolor agudo y crónico hay en la escala visual análoga, y esta interacción no es solamente mecánica, no es solamente el daño de la endometriosis al nervio, sino también una interacción del sistema neuroinmunoendocrino, donde hay múltiples cambios que incluyen los cambios en los niveles circulantes de cortisol y la perpetuación del dolor. El segundo mecanismo es el dolor visceral. La endometriosis ocurre fundamentalmente en las vísceras abdominales y el peritoneo, y entonces la mayoría de las pacientes tienen dolor visceral asociado a la endometriosis. Como les dije, no todas las vísceras son fuentes de dolor porque no todas tienen receptores o porque no todas responden adecuadamente a los estímulos. El dolor visceral no siempre está relacionado a una lesión. Por ejemplo, cuando usted tiene síndrome de intestino irritable, usted tiene un intestino que es anatómicamente normal, pero tiene dolor funcional por el daño visceral. El dolor visceral además es difuso, pobremente localizado. La inflamación activa un montón de nociceptores viscerales que no funcionaban antes y que ahora se vuelven
muy activos en la producción del dolor. Y la otra característica es el dolor referido. El dolor visceral referido es, por ejemplo, cuando usted tiene un infarto agudo de miocardio y el dolor se irradia a la mandíbula o al miembro superior izquierdo, o cuando tiene una torsión ovárica, el dolor es periumbilical e irradiado en bandas a la región lumbar. Y la otra manera por la cual la endometriosis produce dolor visceral es por la convergencia de aferentes viscerales y somáticos. Voy a intentar explicárselos claramente en este par de diapositivas. Ustedes tienen una paciente que tiene una endometriosis profunda con un componente de la pared intestinal y esa misma paciente tiene la vejiga normal. Este estímulo va hasta un punto en la médula espinal a través de la primera neurona y la información normal de la vejiga va al mismo punto de la médula espinal. Y esta información sube a través de una única segunda neurona hasta el cerebro. Y cuando llega al cerebro, el cerebro no tiene forma de diferenciar si lo que está doliendo es el intestino o la vejiga, quiere decir, no puede diferenciar cuál de las dos vísceras está dañada, y la forma de responder del sistema nervioso central es devolviendo la percepción como si los dos sitios estuvieran dañados. Quiere decir, la paciente tiene dolor porque tiene una endometriosis en el intestino, pero la respuesta de percepción del sistema nervioso central es que la paciente además tiene dolor en la vejiga. Y el siguiente mecanismo es la convergencia viscerosomática. La misma paciente con una endometriosis profunda del intestino manda la información a través de la primera neurona hasta la médula espinal, y la cantidad de electricidad que se transmite a través de esa primera neurona es tan grande que la información se devuelve a través del aferente somático y produce dolor en la piel. La paciente tiene una endometriosis intestinal que le produce dolor, pero los mecanismos fisiopatológicos hacen que esa endometriosis intestinal le produzca unos puntos gatillo abdominales y por eso tiene dolor en la piel del abdomen. Y esto se debe al aumento de la densidad de los nociceptores, a que esas fibras, como les dije, son fibras muy lentas y poco mielinizadas, porque disminuye la distancia entre las fibras, entonces una fibra sana termina estimulada por una fibra enferma, y porque esas fibras nerviosas terminan por la disminución de la distancia y por el aumento de la densidad, casi en contacto directo con las lesiones, como lo ven aquí en esta paciente de una resección intestinal por una endometriosis profunda. El otro mecanismo en la que se produce dolor por la endometriosis es el dolor inflamatorio. Probablemente es la forma más sencilla de explicar la dismenorrea. Ustedes saben que el líquido peritoneal en las pacientes con endometriosis tiene una gran cantidad de sustancias proinflamatorias, y por eso las pacientes responden, depende de la severidad del cuadro, de una manera importante a los antiinflamatorios no esteroideos. Y también puede producir dolor neuropático por efecto mecánico sobre los nervios periféricos. Quiere decir, esta paciente que tiene endometriosis del compartimento posterior probablemente tiene compromiso de los paquetes nerviosos de la pelvis, y ese efecto mecánico produce dolor y produce neuropatía periférica por el compromiso de la enfermedad en los nervios periféricos y en las raíces nerviosas. Y entonces aquí llegamos al primer punto importante, y es la sensibilización periférica. La gente que sabe de dolor se divide fundamentalmente en dos grupos: unos que creen que la sensibilización periférica no existe y otros que creen o que creemos que sí existe y que es el primer paso de la sensibilización central. Y la sensibilización periférica es una condición que se explica muy fácilmente. Esta paciente que ha tenido estímulo crónico desde los nociceptores produce unos cambios en esta sopa química que está entre la primera neurona y el nociceptor. Y estas sustancias producen cambios en la extendibilidad de la membrana de la primera neurona, polimorfismo genético de los nociceptores, sensibilización mediada por esas sustancias proinflamatorias, y finalmente una activación persistente del nociceptor, que es responsable de que usted necesite menos impulso, menos noxa, menos daño, menos estímulo
para tener la misma o mayor respuesta dolorosa. Y la segunda parte son los mecanismos centrales del dolor que se asocian a la endometriosis. Y eso fundamentalmente es la sensibilización central. El dolor pélvico crónico asociado a la endometriosis genera unos cambios que no son solamente funcionales, sino estructurales en el sistema nervioso central, en todos los componentes superiores del sistema nervioso central, que tiene efectos cognitivos, sexuales, de comportamiento y emocionales, porque como les dije, el dolor es una experiencia que se relaciona con los puntos cerebrales asociados a la emoción y produce persistencia del dolor a pesar del tratamiento de la patología periférica. Por eso, la paciente que ya tiene los cambios, usted le quita la endometriosis, la opera, pero la paciente no se mejora de su dolor. El dolor crónico, como les digo, se asocia a alteraciones del procesamiento y de la información sensorial en el cerebro, asociado a esto que hoy se conoce como las condiciones sobrepuestas de dolor crónico, donde ustedes ven la endometriosis, pero además un montón de otras condiciones que son responsables de que las pacientes tengan persistencia de los síntomas después del tratamiento y que tienen varias características clínicas similares. Y esta es la forma esquemática de explicar la sensibilización central. Cuando usted es normal, cuando no tiene dolor, cuando no ha generado los cambios neurofisiopatológicos de los que les acabo de hablar, a usted le activan los nociceptores periféricos, por ejemplo, de presión, de temperatura. Esta información va a través de la primera neurona y genera una percepción de dolor en el sistema nervioso central. O cuando usted simplemente le rozan la piel o lo tocan, un estímulo que no es doloroso, pues la primera neurona hace su recorrido normal y la percepción del dolor en el cerebro es que simplemente se tocó la piel. Pero cuando estos mecanismos están alterados, las pacientes que les tienen un estímulo doloroso sienten un dolor mucho más grande en la percepción cerebral, quiere decir, tienen hiperalgesia, o cuando simplemente la tocamos, por ejemplo, cuando le hacemos el test del aplicador en el abdomen, la paciente tiene cambios en sus vías nerviosas y en vez de sentir que la tocan, siente dolor, que es una condición que se llama alodinia. Quiere decir, las pacientes que tienen mucho más dolor con un estímulo doloroso o tienen dolor con un estímulo que no es doloroso, tienen sensibilización central. Y esto lo explicó de una manera muy, muy gráfica este estudio de la doctora Susie Asani de la Universidad de Michigan, publicado primero en Pain en el 2013 y después en el Green Journal más tarde ese mismo año, en la que cogieron 4 grupos de pacientes. Pacientes con dolor pélvico crónico y endometriosis, pacientes con dolor pélvico crónico sin endometriosis, pacientes con endometriosis y sin dolor pélvico, solamente dismenorrea, y controles sanos. Todas las pacientes fueron confirmadas histológicamente después de cirugía por laparoscopia. Y lo que se vio es que las pacientes que tienen dolor pélvico crónico con o sin endometriosis tienen una sensibilidad aumentada en unas áreas no pélvicas comparadas con los controles normales porque tienen amplificación del dolor en el cerebro y por eso probablemente las pacientes no mejoran cuando tienen dolor pélvico crónico y endometriosis adecuadamente solamente al manejo médico, solamente al manejo quirúrgico o a la decisión de la enfermedad. Estos son los resultados del estudio. Las pacientes que tienen dolor y endometriosis tienen cambios en el volumen regional de la materia gris en algunos sitios específicos del cerebro, en el tálamo, en la cíngula, en la corteza insular y la corteza prefrontal. Y las pacientes que tienen endometriosis pero no tienen dolor tienen un aumento en el volumen de la materia gris periacueductal que es responsable de la modulación descendente del dolor. Entonces, lo importante de esto es que tenemos que buscar una respuesta para que las pacientes que tienen endometriosis como generador de dolor y algunos factores centrales no hagan directamente dolor crónico o no hagan dismenorrea y después hagan dolor crónico, sino ¿cómo hacemos para que esas pacientes tengan mejor adaptación de su sistema de dolor,
tengan mejoría de los volúmenes de la sustancia gris y mejoría de la sustancia gris periacueductal para que tengan endometriosis, algunos factores centrales, pero no tengan dolor. Esto es lo más importante. Probablemente los estudios de endometriosis en este momento están concentrados en cómo hacer que estas pacientes no tengan una progresión anormal entre la endometriosis y el dolor crónico. Porque esto es lo que pasa con las pacientes. Tienen endometriosis, esa endometriosis produce sensibilización cruzada de los órganos periféricos y finalmente alteraciones de la estructura y de la función cerebral que produce cambios cognitivos y estrés psicológico asociado al dolor crónico. Y por eso, probablemente en las pacientes que tienen dolor pélvico crónico y endometriosis, lo que tiene que estar en el centro del estudio no es la endometriosis, sino el dolor. Hay que mirar cómo se unen el sistema nervioso central y periférico, el sistema endocrino y las lesiones de endometriosis en cuanto a la cantidad de daño tisular, mediadores de dolor, la modulación del dolor, el daño nervioso y hace cuánto la paciente tiene el dolor o ha recibido tratamiento, cuál tratamiento ha recibido y dónde lo recibió y cómo, qué tanta inflamación y cómo responde a la inflamación y cuál es el componente emocional que tiene la enfermedad sobre sus síntomas. Por eso entonces, recuerden que las pacientes que tienen dolor central responden de manera diferente a la terapia habitual y ya les dije que la endometriosis es una síndrome de sensibilización central. Por eso estas pacientes responden menos bien a la terapia periférica, por ejemplo, solamente a la terapia médica o solamente al tratamiento quirúrgico. Estas pacientes tienen más dolor agudo y crónico, sobre todo después de las cirugías, y por eso es muy importante el tratamiento temprano para evitar la transición del dolor agudo al dolor crónico. Si su única herramienta para tratar a las pacientes con dolor pélvico crónico es la cirugía, sepa que el 50% o más de las pacientes no van a mejorar después de operarse y que el otro 50% no van a estar libres de dolor. Y por eso tenemos siempre que pensar que las pacientes con endometriosis no solamente tienen un tipo de dolor, sino que tienen combinación de dolor nociceptivo y no nociceptivo, además de la inflamación y los mecanismos centrales. Que las pacientes que tienen recurrencia del dolor asociado a la endometriosis no quiere decir que tienen recurrencia de la enfermedad, que las pacientes necesitan tratamiento no solamente para la enfermedad, sino para el dolor, que hay que empezar a pensar en terapias que no sean solamente periféricas, sino también de acción central para la sensibilización, que las pacientes se tienen que someter a una sola cirugía en su vida, quiere decir, no debemos operar a la señora para hacerle una laparoscopia diagnóstica y a los 2 meses para drenarle el endometrioma y a los 3 meses para quitarle un pedacito de la trompa y después para no sé qué y después para un neuroablativo y finalmente no se opera de lo que se tiene que operar. Las pacientes necesitan una sola cirugía cuando lo necesitan y del tamaño que lo necesiten. Siempre tenemos que tratar tempranamente a las pacientes para evitar la transición de dolor agudo a dolor crónico y siempre pensar que las pacientes, como lo dijimos al principio, que tienen dolor pélvico crónico, la causa reproductiva es menos del 20% y que más del 93% de las pacientes tienen múltiples generadores dolorosos y condiciones sobrepuestas de dolor crónico. Este finalmente es mi grupo de trabajo al que siempre le agradezco porque el apoyo de ellos es lo que me permite poder estar hoy presentándole a ustedes. Les doy nuevamente las gracias por habernos acompañado y creo que vamos a entonces pasar a la sesión de preguntas. Mil gracias. Bien. Doctor Juan Diego Villegas, muy amable por su excelente presentación. Voy a dar paso, antes de las preguntas, al señor Pablo Torres, gerente general de Exceltis, que nos quiere dar ciertos datos. Muy buenas noches, doctores. Yo primeramente quiero agradecerles a los cerca de 1.500 asistentes al webinar de hoy y obviamente al doctor Guillermo Campuzano, al doctor Villegas y al doctor Moreno por su apoyo en este
importante evento. Como lo han dicho, el tema de endometriosis y como lo hemos visto en estas 3 sesiones, es un tema que genera mucha expectativa. Por eso nosotros como Exceltis, como una compañía de productos con calidad europea de bioequivalencia en vivo, queríamos aprovechar esta oportunidad. Ustedes saben que por el tema de la pandemia no los hemos podido visitar a los médicos como quisiéramos. Y nosotros justamente estamos en el Ecuador un producto que se llama Dalgiet, que es nuestro Dienogest de 2 miligramos, que está ya en todas las cadenas del país. Pero quería comentarles que lo tenemos también en Chile, con el mismo nombre de Dalgiet, lo tenemos en Perú próximamente, y lo tenemos en Colombia con el nombre de Metrinel. Es nuestro Dienogest de 2 miligramos, que además de esa calidad europea y de esa bioequivalencia en vivo, que es muy importante, está ahora, cuando el tema económico es muy importante por la pandemia, otra vez la menciono, pues nuestro producto tiene un costo de cerca del 50% del producto que se venía utilizando antes. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad, ya que nuestros visitadores no los pueden contactar personalmente, ponerles a Dalgiet a su disposición. Además, decirles que en todo lo que sea capacitación y educación médica continua, por favor, cuenten con Exceltis como su aliado ideal para este tipo de eventos. Por ahora, a nivel de estas charlas webinar, pero más adelante, cuando ya podamos juntarnos, tómenos también en cuenta, porque para nosotros la educación del médico y la calidad de los productos para nuestros pacientes son la razón de ser de Exceltis. Así que muchísimas gracias y doctor Moreno, le dejo la palabra pues, para el tema de las preguntas. Muchas gracias. Muy amable, Pablo. Bien, vamos a abrir entonces las preguntas del auditorio. Tenemos para el doctor Villegas. Doctor Juan Diego, ¿considera usted necesario una preparación intestinal, una paciente que fue operada por laparoscopía, que usted ya nos indicó correctamente que debe ser un solo procedimiento, no cirugías reiterativas? Esta paciente que usted ya tiene un diagnóstico de endometriosis, sea endometrioma o sea nódulo recto vaginal, ¿usted considera necesario hacer una preparación intestinal? Y juntando con otra pregunta de otro colega, ¿usted ve la importancia de una resonancia magnética previa a la cirugía? Nosotros en nuestro centro tenemos un protocolo de diagnóstico donde incluimos todos los generadores dolorosos reproductivos y no reproductivos. Y las pacientes que tienen sospecha clínica son llevadas a imágenes para descartar endometriosis profunda. Nosotros usamos de rutina la ecografía de mapeo para endometriosis profunda porque tiene la ventaja de que la correlación ecográfico-clínica es muy alta y sirve muy bien para la planeación prequirúrgica. Es un examen que necesita preparación intestinal para poder evaluar adecuadamente el compartimiento posterior y la presencia de endometriosis intestinal. No todo el mundo cuenta con la posibilidad de hacer ecografía de mapeo y la resonancia es la forma de imagen que usamos después de la ecografía, además porque es útil para las pacientes que tienen enfermedad extrapélvica o muy lateral y nos ayuda en algunas pacientes. Pero en nuestro protocolo nosotros inicialmente en el diagnóstico utilizamos ecografía de mapeo de endometriosis profunda con preparación intestinal. Gracias, doctor. Doctor Campuzano. La doctora Esmely Salazar de Venezuela le pregunta, ¿considera usted fundamental que se imparten conocimientos sobre endometriosis desde la infancia en los colegios para estas pacientes adolescentes? Gracias por la pregunta, doctor Esmely. Es fundamental, usted toca un tema que es fundamental en lo que
pienso que debe ya formar parte de la actualidad. El hecho de ir hacia los colegios con este concepto, y sabemos que hacer prevención en endometriosis, hay mucho todavía por hacer, pero sí de fijar conocimientos y sacar los tabúes que traemos desde hace mucho tiempo en nuestras chicas. Eso de querer en secreto hablar de la sexualidad, del dolor, que la dismenorrea es algo normal porque así estuvo la abuelita, porque así estuvo la mamá y así mismo es, y aguántese porque así mismo es. Pasará el tiempo y lo asumirá como algo propio y eso tendrá efectos psicológicos orgánicos para la chica y cuando nos daremos cuenta de un diagnóstico ya será en estadios más avanzados. Punto muy importante de la doctora Esmeli, pienso fundamental, llegar con educación a esos grupos que quizás son otras generaciones, quizás son las que van a ver, ellos van más temprano a entrar en estas aplicaciones y en las cuales por ahí también llegará mucha información. Nosotros como profesionales especializados o de atención primaria debemos eso, más o menos modular la información que le va a llegar a ella con un criterio ya más profesional y con suficiente evidencia científica. Muy amable, doctor Campuzano. Doctor Villegas, ¿cómo se manifiesta la cistitis intersticial en nuestras pacientes con endometriosis? ¿Es solamente durante la menstruación o es durante cualquier momento del ciclo menstrual? Desde las publicaciones, la publicación clásica que hizo Maurice Chung en Ohio en el 2002 o 2003, sabemos que entre el 65 y el 80% de las pacientes que tienen dolor y endometriosis tienen componente vesical doloroso. Y la forma de diagnosticar es puramente clínica. Las pacientes que tienen dolor cuando la vejiga está llena, mejoran cuando la vejiga está vacía, tienen frecuencia urinaria, sensación de disconfort hipogástrico y nicturia. Esas pacientes tienen clínicamente cistitis intersticial, lo que se debía llamar ahora síndrome vesical doloroso. Entonces, no es la manifestación de síntomas cíclicos asociados a la componente vesical, sino el dolor crónico desde la vejiga. Las pacientes que tienen además dolor cíclico pueden tener no solamente el componente de cistitis intersticial, sino que pueden tener una endometriosis profunda del compartimento anterior. Pero la cistitis intersticial no es una enfermedad que se manifieste por síntomas cíclicos, sino que es un dolor continuo. Muy amable, doctor. Doctor Campuzano pregunta, ¿cuál sería la APP que usted recomendaría para las pacientes y también para el médico? ¿Cuál es la que usted recomendaría? Bueno, estamos entrando a este mundo. El hecho, hay mucho también de esto que es muy comercial. En relación con las pacientes, yo pienso que se debería primero ver, de acuerdo a la afinidad o al grado de educación que tenga la paciente, hacia aquellas APP que son de carácter educativas. Pienso que hay muchos de ellos que tienen muchos conceptos elementales en que brindan bastante información a este tipo de pacientes. ¿Okay? Si ya son pacientes adultas, si ya son pacientes en edad reproductiva, 30, 40 años, son pacientes que quizás ya tienen su grado de formación y conocen todo al respecto de lo que es la parte ginecológica. Ellas accederían ya a esas aplicaciones en las cuales ya como la que les presenté, manifiestan ya estar en relación con lo que dice la evidencia médica, con la evidencia científica. Como profesionales, revisé la europea de medicina reproductiva, es muy buena, brinda muchas pautas de diagnóstico, incluso pautas terapéuticas, y a cada momento ratifica que el criterio médico prevalecerá cuando se tome una decisión. O sea, debemos estar conscientes de que esto es una ayuda que nos brinda una información para el momento en que sí la requeramos. El criterio, la medicina es ciencia y arte, el criterio médico es el que prevalecerá cuando definamos nosotros el diagnóstico y la pauta terapéutica a seguir en estas pacientes. Muy amable. Doctor Villegas, una paciente operada de endometriosis, muy bien operada por un cirujano experto, ¿usted cree que es una buena conducta un paciente que no desea embarazar, paciente que ya tiene su fertilidad complacida, podemos decirlo,
¿Usted cree que es una buena conducta no dejarle un tratamiento médico posterior a esta buena cirugía laparoscópica? Esa es una muy buena pregunta porque es el caso de todos los días. Es nuestra paciente que recurrentemente va al consultorio. Como les dije, cuando las pacientes se tratan solamente con manejo quirúrgico para el dolor asociado a la endometriosis, la recurrencia de la enfermedad es menos del 15%. Quiere decir, se operó en un centro que está bien entrenado, que hace muchos casos al año, que entiende la enfermedad y que hizo una cirugía completa. La posibilidad de que la paciente vuelva a tener la enfermedad es menos del 15%. Pero sin tratamiento, la posibilidad de volver a tener dolores entre el 50 y el 60%. Y el 40% restante de las pacientes no están libres de dolor. Y la razón es que tienen otros generadores dolorosos y no les estamos dando manejo a la sensibilización central. Entonces, por eso las pacientes tienen que tener un protocolo completo de estudio para que usted pueda diagnosticar todas las cosas que le duelen y poderle dar tratamiento a todos los generadores. Porque si no, la paciente va a tener una falla de la cirugía y desafortunadamente esa paciente va a reconsultar y lo que le van a ofrecer es otra cirugía y una nueva cirugía y una histerectomía con salpingo-oforectomía. Y finalmente, después de que ya no tiene el útero, ya no tiene los ovarios, tiene 32 años, así tenga su paridad satisfecha, va a seguir con el dolor. Y en ese momento, lo único que le podemos decir es que tiene que conseguir otro doctor que la vea porque ya no tenemos nada más para ofrecer. Muy amable, doctor. Como nuestro webinar es Endometriosis, Estado del Arte 2020, a propósito de la pandemia, existen varias preguntas dentro de los asistentes, como por ejemplo el uso de los AINES en estos tiempos de COVID. No sé si... Esa es una muy buena pregunta. Yo quiero que aclaremos que a pesar de que unos reportes en la literatura con respecto a AINES y aumento de la morbilidad de las pacientes positivas para COVID-19, en este momento no hay evidencia científica que soporte el descontinuar o no iniciar tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos en las pacientes que lo necesitan. Lo que pasa es que los antiinflamatorios no esteroideos no son la mejor opción para las pacientes que tienen dolor crónico. Entonces, decir que no hay evidencia de buena calidad suficiente publicada que diga que los AINES no se pueden usar en épocas de la pandemia, pero que hay que ser cuidadosos con respecto a la real utilidad que tienen los AINES en las pacientes que tienen dolor pélvico. Nosotros usamos antiinflamatorios en las pacientes que tienen dolor cíclico, que tienen manejo hormonal y además tienen apoyo en salvas de antiinflamatorio no esteroideo. Gracias, doctor. Sabemos que la endometriosis es una enfermedad enigmática, doctor Campuzano. Preguntan, ¿por qué en ciertos casos la endometriosis grado 4 a veces no produce dolor? Esa es una pregunta que me la va a aclarar bastante Juan Diego. Pero la experiencia que tenemos en la laparoscopía, más de una vez hemos encontrado endometriosis muy compleja en estadio 3-4 y cuando esta paciente hemos salido de cirugía le hemos preguntado a la paciente qué tenía, porque iba por otro motivo, no hay una sintomatología grande que se refiera a esto. Yo pienso que tiene que ver mucho el hecho de que la paciente quizás se adaptó a hacer llevadera su situación. Eso por un lado. Por otro, quizás no hubo un compromiso de fibras álgicas para que ella presente esto. O el grado de compromiso no fue tanto que comprometió sintomatología vesical o rectal para que haya esas manifestaciones. Juan Diego, pienso que tú nos puedes ayudar en eso. Sí, señor. Las publicaciones epidemiológicas grandes han demostrado que el dolor no se relaciona necesariamente con la severidad de la enfermedad y que en algunos casos las enfermedades menos severas pueden producir más dolor porque tienen un componente inflamatorio mucho mayor. Cuando uno ve las pacientes que tienen lesiones muy activas, muy rojas, con mucha inflamación periférica alrededor de las
de las lesiones, esas pacientes generalmente tienen mucho más dolor porque el componente somático es mucho más severo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales las pacientes no tienen una correlación directa entre la severidad de la enfermedad y la severidad del dolor. Y otra cosa que también está publicada es que tampoco hay una correlación directa entre los síntomas y la localización. Quiere decir, las pacientes que tienen síntomas urinarios no tienen una endometriosis vesical y las pacientes que tienen síntomas gastrointestinales no tienen una endometriosis de la gastrointestinal, no siempre. Entonces, lo importante es que las pacientes tengan un protocolo completo de diagnóstico para que estemos seguros de que cuando la vamos a operar en el momento que lo necesita y de la única cirugía a la que se debería someter. Muy amable, doctor. También preguntan, en casos de ¿qué medicamentos podría indicar al doctor Villegas? La pregunta. En pacientes con sensibilización central, y juntando otra pregunta, el manejo del dolor cuando ya está centralizado. Esa pregunta es muy, muy importante porque ese es el punto fundamental del tratamiento, es ese. Hay un montón de mecanismos adicionales de los que siempre usamos, como la terapia periférica de solamente manejo hormonal o manejo quirúrgico. Y en las pacientes que ya tienen sensibilización central, la forma de mejorar la concentración periaqueductal de sustancia gris, por ejemplo, o de disminuir los campos que están comprometidos en la corteza, en la percepción del dolor, es con terapias que tienen efecto central, medicamentos, pero además la terapia que está propuesta para eso. Nosotros usamos mucho terapia cognitivo-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual está demostrado que mejora tanto o más que el tratamiento médico, que es muy efectiva, mejora los puntajes de dolor y mejora la calidad de vida de las pacientes. Y lo más importante, en la resonancia funcional está demostrado que disminuye los campos de recepción en la corteza cerebral. Entonces, no es psicoterapia, no es acostarse en un diván 3 veces a la semana durante 5 años, no es mejorar la relación que uno tiene con sus papás o con sus hijos, es una terapia fundamentalmente que se llama cognitivo-conductual, que lo que hace es disminuir los campos de percepción en la corteza cerebral para que usted tenga menos dolor crónico y pueda concentrar su vida en otras cosas distintas al dolor y pueda ser funcional. Muy amable. El doctor César Cabezas pregunta, ¿la endometriosis es una enfermedad inmunológica y si la genómica podría ayudarnos en el tratamiento? Doctor Villegas. Claro, yo estaba respetuosamente esperando la respuesta del doctor Campuzano. Sí, yo creo que todas las consideraciones de investigación que busquen disminuir el impacto de la enfermedad, disminuir la extensión de la enfermedad, hacer el diagnóstico antes de la progresión final de la endometriosis profunda, los componentes del sistema nervioso central y del sistema neuroinmunoendocrino, cuando sepamos genéticamente cuál es y cómo lo corregimos para que las pacientes no tengan una presentación u otra, eso obviamente va a ser el futuro del tratamiento de la enfermedad. Doctor Campuzano, preguntan, de lograrse un embarazo en pacientes con endometriosis, ¿el dolor va a aumentar o va a disminuir? Usualmente lo que vemos es que disminuye el dolor. Y tuve la oportunidad de tener una paciente en la cual iba a operar por un endometrioma de 7 centímetros. Cuando la preparé y tenía que revisar los exámenes, ella vino embarazada. Atendí su embarazo, había un endometrioma, el endometrioma lo drené y fue únicamente lo que hice durante la cesárea. 3 meses posterior a esa cesárea, embarazó nuevamente y tuve la oportunidad de hacerle la segunda cesárea. Los focos o el síndrome adherencial que había
cuando se hizo la primera cesárea, que yo no lo trabajé en extenso, ya no estaba en el anterior. Lo que el útero se soltó. De que si tiene un efecto beneficioso, sí, quizás eso es lo que perseguíamos desde antes, favorecer embarazo, para que esta paciente durante ese lapso de tiempo en que no hay menstruación, que no hay una actividad estrogénica como de estimulante, ¿ok? Y donde hay más progestágenos, pues tiene un efecto beneficioso para la paciente. Doctor Campuzano, el Dalgiet preguntan qué tiempo hay que darlo, qué tiempo se indica y luego de qué tiempo también vamos a hacer un control ginecológico completo, una ecografía vaginal y todo lo que corresponde a un control ginecológico. El Dienogés se lo viene utilizando desde algún tiempo como uno de los progestágenos con una finalidad uterotrófica y por sus efectos no androgénicos para estas pacientes. En la sesión anterior, en la sesión 2, donde estuvo Juan Carlos Ramírez, presentó en extenso los estudios que se habían hecho en relación a esto. Él mencionaba que 60 meses, 65 meses, el tiempo hasta cuando estaban los estudios que se podían dar esta medicación. El control que debemos hacer en este tipo de pacientes es como con tectoa terapéutica. De inicio debemos hacerlo más pronto. Decimos la regla de las 10 semanas. Nosotros evaluamos a ver qué pasó durante ese tiempo, durante los 3 primeros meses. De ahí nosotros pues haríamos a los 6 meses y sus controles quizás semestrales en este tipo de pacientes para valorar el efecto o las condiciones en las cuales está durante su tratamiento. Muy amable, doctor. También existen preguntas como ¿qué porcentaje de las pacientes con endometriosis o qué porcentaje hay de endometriosis en pacientes jóvenes que no tienen actividad sexual? Y también qué porcentaje existe de endometriosis que se encuentra accidentalmente transcesárea. Bueno, yo quizás cambiaría el sentido de la pregunta. El hecho de que no tenga relaciones a una paciente, ¿le favorece o le desfavorece ante la presencia de endometriosis? Pienso que no va por ese lado. ¿Ok? Hay un sustrato genético, inmunogenético de este tipo de pacientes en las cuales su patología la tendría y sus estadios iniciales o ulteriores o más complejos, independientemente de si tiene o no relaciones sexuales. El hecho de tener relaciones sexuales se acrecentaría o tendría relación con la presencia de la intensidad de las patologías, en este caso de dolor. ¿Okay? Cuando tenga relaciones, sobre todo si hay un compromiso del fondo de saco posterior, las nodularidades o síndromes herenciales en ese sentido. No tanto como un factor que quizás me podría definir si me aumenta la prevalencia o la intensidad de la patología por que tenga o no relaciones sexuales. No creo que tenga más o menos esta relación. Bueno, tenemos una gran afluencia, tenemos más de 1.300 personas conectadas, hay múltiples preguntas, de todo, por lo general quirúrgicas, no hay cómo reunir todas, porque siempre nos preguntan, pacientes con endometriosis, ¿debo darle tratamiento médico primero? ¿Debo operarlas? Y también al doctor Villegas le preguntan qué tipo de tratamiento central o para pacientes con ciatalgia o con dolores lumbosacros. Entonces existen múltiples preguntas. Yo quisiera enumerar una. Sabemos que la endometriosis tiene un compromiso también a nivel de endometrio, que si bien lo vamos a tratar en la siguiente semana, en este jueves con la doctora León, sería importante que nos digan porque existe un endometrioma ovario con algún compromiso endometrial en relación a la fertilidad, doctor Villegas. Si quiere, adelante, doctor Campuzano. Tenemos nosotros el endometrioma per se y fertilidad. ¿Qué tanto es la patología lo que me lleva a disminuir la reserva ovárica y que tiene relación con la posibilidad de embarazar? ¿O qué tanto nosotros como cirujanos alteramos este parámetro? Sí, está demostrado que la presencia del mismo endometrioma tiene que ver con la disminución de la reserva ovárica. Si a esto nosotros agregamos, por eso quizás que en algún momento la Asociación Americana de Medicina Reproductiva en sus estudios hizo que no se accedan a manejos quirúrgicos endometriomas de menos de 4 centímetros o de 5 centímetros, quizás era en ese enfoque
que nosotros con la actitud quirúrgica quizás lo que hacíamos en algún momento era disminuir la reserva ovárica y por ende pues nosotros tener la disminución de las posibilidades de embarazar. El endometrioma ovárico, ese es un tema también del próximo webinar, de la última sesión con Alfredo Celis, pero se demostró de que si nosotros tenemos el endometrioma ovárico y damos tratamiento posterior a ello con progestágenos, la posibilidad de una reincidencia disminuía. ¿Ok? Con lo que escuchamos en el manejo quirúrgico, debemos de ser muy sutiles, hacer la resección de la cápsula lo más fina posible para no alterar y sobre todo si utilizamos después estos medios electroquirúrgicos para corregir o hacer hemostasia o sangrados, que no sean tan agresivos, de tal forma que mantengamos la actividad, la reserva ovárica en esta paciente lo más que se pueda. Sí hay una relación endometrioma reserva ovárico y posibilidad de embarazar. Claro, y una afectación endometrial también. Doctor Campuzano, hay una pregunta que dice, paciente de 23 años, nuligesta, sin dolor pélvico, con relaciones sexuales, que tiene endometriosis umbilical y que ya fue operada con diagnóstico histológico de endometriosis en pared. ¿Cuál sería el manejo posterior? Esto es lo que en algún momento también nosotros vemos en el momento que hay una episiorrafia. Yo he encontrado endometriomas en el sitio de la episiorrafia o también en la cicatriz de la cesárea. ¿Okay? Nosotros tenemos sintomatología dolorosa o increscente en el momento de la menstruación. Quizás es lo que nos aclara el diagnóstico. Incluso se hace una coloración distinta a nivel umbilical en las pacientes que tienen esto. Si fue hecha la laparoscopía, quizás en algún momento podríamos atribuir algo de esto como parte de su posibilidad que tenga a este nivel. Mucho cuidado cuando se hace la resección quirúrgica. Yo he visto pacientes que son 2 o 3 veces operadas de lo mismo. Acceder, así como Juan Diego dice, la primera es la que nosotros debemos hacerla a toda costa y que no venga otra cirugía. Hacer la extracción, porque si esos focos no los vamos a ver en algún momento y limitamos el hecho de coagular, y yo también he visto situaciones retráctiles y cicatrizales en pacientes que han sido intervenidas por este motivo. Yo preconizaría un manejo quirúrgico en este sentido antes que quizás se me haga un poco más grande y me altere incluso la estética de esta paciente. Doctor Villegas, en la misma pregunta, complementar una cosa pequeña, y es que las pacientes que tienen endometriosis extrapélvica, sobre todo de la pared abdominal o del periné, tienen una histología distinta y los receptores hormonales son distintos, entonces no responden muy bien al tratamiento médico. Esas pacientes requieren una resección que generalmente debe ser amplia, y las pacientes que tienen endometrioma de la pared abdominal incluso necesitan resecciones que tienen que comprometer los músculos y las fascias y que necesitan prótesis con malla para corregir los defectos después de las resecciones, porque las tasas de recidiva de ese tipo de endometriosis de la pared abdominal generalmente se deben a que la resección es incompleta, porque uno simplemente toca y es una lesión de unos 3 centímetros y eso es lo que va a buscar, y después es muy grande. Los ginecólogos no estamos tranquilos quitándole un pedazo de la fascia a la paciente. La reconstrucción de la pared no es fácil, habrá que decirle a la paciente que es una incisión más grande, etcétera. Entonces, esas pacientes necesitan estar informadas de que la cirugía puede ser mayor y que eventualmente necesitan resecciones más grandes con inclusive reconstrucciones protésicas de la pared abdominal. ¿Y es posible, doctor Villegas, tener lesiones a nivel de cicatriz umbilical sin cirugías previas? Sí, no es una presentación frecuente, porque generalmente los endometriomas de la pared abdominal son endometriomas secundarios, pero hay pacientes que tienen endometriosis primaria de la pared abdominal y efectivamente el sitio más frecuente de presentación es la cicatriz umbilical. Inclusive las pacientes pueden debutar con el endometrioma umbilical después de la menarquia sin haber tenido vida sexual, y esa puede ser una forma de presentación. No es muy frecuente,
pero es una forma de presentación. Muy amable. Nos preguntan, el conocido término de gold estándar de la endometriosis, entonces quedaría en desuso para el diagnóstico y confirmación de la misma. Micrófono, Guillermo. No es tanto así. A pesar de todo lo que se define, ellos mismos aclaran de que no se cambia el hecho de que el diagnóstico definitivo me lo va a dar el acceso laparoscópico, en este caso que puede ser así, más biopsia y estudio del tejido. ¿Ok? Eso es un parámetro que lo tenemos bien definido. No va a estar en desuso. Pero yo pienso que así como vienen muchas patologías en las cuales se nutre la información, ya entramos al campo de la inteligencia artificial, va a llegar un momento en que nosotros tengamos los niveles de certeza bastante cerca o bastante altos para que los niveles de sensibilidad sean bastante altos ante el diagnóstico de una patología. Y una de esas será endometriosis. Yo pienso que sí, el diagnóstico clínico, la forma como se está viniendo, nos va a dar de mucha ayuda. Y no por eso en algún momento va a caer en desuso la laparoscopía. Va a llegar un momento que tenemos que seguir haciéndola porque vamos a tener la patología presente, vamos a tener la patología más compleja, van a acceder pacientes en las cuales no resulte el tratamiento médico, quizás la única opción que podemos darle es llevarla a la parte quirúrgica. Mire quién les dice esto, alguien que ha estado 30 años en la laparoscopía y hemos estado inmersos en cosas, cirugías de 3-4 horas. A usted le consta, doctor Moreno, cómo nosotros hemos encontrado verdaderas pelvis congeladas y cómo nosotros, en ese tiempo no teníamos al cirujano, no teníamos al urólogo, no teníamos, uno era todo. Y veíamos al ureter y al ureter le dábamos la vuelta y lo disecaba, etc. Pero, si bien es cierto, ahora ya se forma el manejo de una forma más integral, multiespecializada, actualmente entre el urólogo, entre el cirujano general, pienso que es una buena alternativa para estas pacientes. Y la preparación previa. Perfecto, estamos de acuerdo. Doctor Villegas, sabemos que esta enfermedad probablemente no, hasta el día de hoy no tiene cura. ¿Cuál sería la meta de los ginecólogos, de los especialistas en dolor, de los especialistas en endometriosis para estas pacientes? Probablemente me lo han oído decir tal vez alguna vez. Hoy el tratamiento del dolor crónico no puede ofrecer una cura a las pacientes. Eso es generarle unas expectativas que son incorrectas. Hoy los tratamientos por metas en los pacientes que tienen dolor crónico deben buscar que las pacientes tengan que tengan una vida social, sexual, laboral y física normales. Y que entiendan que tener dolor crónico es una enfermedad de largo plazo que necesita manejo crónico y que van a tener unos días con mucho dolor, pero que la idea del tratamiento es que el tiempo entre una crisis y otra cada vez sea más larga, pero no ofrecerles una cura porque las pacientes que tienen dolor crónico, no solamente dolor pélvico crónico, todos los otros síndromes crónicos dolorosos, las metas son que la paciente tenga una vida social, sexual, laboral y física normales. Mejorar su calidad de vida, ¿no? Perfecto. Correcto. Doctor Campuzano y doctor Villegas, la opinión de ambos. El papel de la Mirena en pacientes con endometriosis. Yo pienso que es una alternativa que se la describe en algún momento, sobre todo en aquellos casos en que tenemos mucho sangrado. Se describe márgenes de reducción del dolor. Sin embargo, no olvidemos que tenemos un dispositivo intrauterino, ¿okay? en este tipo de pacientes. Es una alternativa a considerar y tenemos que ver la paciente que en verdad acceda a ella. Una paciente en deseos de embarazar, pues si su prioridad es embarazar, no vamos a estar haciendo uso de esto. ¿Okay? Quizás esos son factores a considerar cuando nosotros tratamos de hacer uso de un dispositivo con componente progestogénico. A nosotros nos gusta mucho el sistema intrauterino de levonorgestrel porque las tasas de amenorrea son muy altas y probablemente uno de los factores más importantes de mejoría del dolor en las pacientes que tienen endometriosis asociada es la amenorrea. Como dice el doctor Campuzano, las pacientes que tienen deseo de paridad a corto plazo no son buenas candidatas para usarlo y otras que no son buenas candidatas son las que tienen endometriomas.
porque como es un sistema que no inhibe la ovulación, esas pacientes tienen más altas tasas de recurrencia posoperatoria y pueden tener una tendencia a persistir o crecer el endometrioma cuando está in situ. Entonces, la usamos mucho. Yo uso mucho sistema de intrauterino de levonorgestrel para las pacientes que tienen dolor asociado no a la endometriosis, porque produce unas tasas de amenorrea muy grandes y la amenorrea es probablemente el factor más importante para que las pacientes mejoren, pero hay unas pacientes que no son unas buenas candidatas para usar. Yo creo que una última pregunta, doctor Campuzano, doctor Juan Diego. ¿Podemos diferenciar enfermedad pélvica inflamatoria de endometriosis o siempre, muchas veces la vamos a encontrar juntas? Pero ¿cómo podríamos, para todos los ginecólogos que nos están escuchando, cómo podríamos darnos unas guías de esto? Alguna vez, hace muchos años, estaba en mi época de pregrado, algún profesor me dijo, donde hay endometriosis no hay bacterias. El proceso inflamatorio es tal que incluso inhibe crecimiento bacteriano. Pero no tanto es así. ¿Ok? Pueden coexistir nosotros un proceso infeccioso y coexistir una endometriosis. ¿Ok? Pero el hecho de que la misma endometriosis me favorezca una infección bacteriana, no hay una relación directa o un concepto que me pueda definir esto. Si bien es cierto, la sintomatología puede variar. No necesariamente vamos a encontrar en la enfermedad inflamatoria pélvica la característica del dolor como yo lo describí hace un momento. Dolor crónico, cíclico y aumento progresivo. Que si agregamos a eso antecedentes de la paciente, familiares, que si agregamos a eso diagnósticos ecográficos o resonancia magnética, y lo que encontremos nosotros en el hallazgo del examen físico, sí podemos discernir que estemos frente a una endometriosis o a una enfermedad inflamatoria pélvica. Yo creo que a pesar de que se escribieron hace muchísimos años, los criterios de Hager siguen siendo fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria. Y me gustaría compartir con ustedes en nuestros números de la unidad que publicamos de un poquito más de 1.600 pacientes, en la caracterización de esas pacientes, nuestra población tiene menos del 1% de enfermedad pélvica inflamatoria aguda y crónica en las pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Quiere decir que a pesar de que fue uno de los diagnósticos diferenciales que usamos clásicamente antes, yo me acuerdo que cuando yo me entrené a las pacientes con dolor pélvico crónico, a todas se les daba un ciclo de antibiótico porque lo primero que había que descartar era que tuvieran una enfermedad pélvica inflamatoria. Hoy la caracterización epidemiológica de esas pacientes demuestra que la posibilidad real de que tengan una enfermedad pélvica inflamatoria es muy bajita, sobre todo lo que llamábamos antes enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Esas pacientes, realmente las pacientes con dolor pélvico crónico tienen muy poca presentación de esa condición. Muy amable, doctor Juan Diego Villegas, doctor Guillermo Campuzano. No sé si el doctor Campuzano quiera expresar algo. Vamos a continuar con las preguntas. Estamos abusando de Juan Diego. Yo sé que él está ya con una tarea bastante grande. De todas maneras, José Manuel de Exceltis, el apoyo que nos está dando con esto, yo considero que aquí he revisado muchas preguntas que son del tema del próximo webinar del día jueves y no quisiera quitarle pues tampoco protagonismo para los conferencistas de ese día, que es la temática como hemos venido trayendo desde la primera sesión de este webinar. No hay problema, Guillermo. Al contrario, para mí es un como le dije al principio, un honor y un gusto acompañarlos. Si hay alguien más de los asistentes que tenga preguntas y que quiera contactarme para alguna cosa, necesite algo, en mi presentación estaba, pero se los vuelvo a dejar y en el chat lo pongo. Ahí está mi correo, es jvillegas@algia.com.co. Si alguien quiere contactarme, tiene alguna pregunta, quiere discutir alguna cosa, le puedo servir en algo, estoy a la orden.
De todas maneras, Juan Diego, yo quiero dejar constancia de mi agradecimiento por tu participación en este webinar. Pienso que el aporte que tú has dado es bastante grande para el conocimiento de los colegas que nos están permitiendo su asistencia. Doctor Moreno, a usted también un agradecimiento por la forma en cómo llevó la moderación de las preguntas y el transcurso de la dirección de esta sesión. A Laboratorios Exceltis por el apoyo que nos sigue dando e invitándoles a todos ustedes para la última sesión que la tendremos el pasado mañana, el día jueves, en donde trataremos lo que es el endometrioma ovárico por Alfredo Celis y el tema que hay muchas preguntas relacionadas con infertilidad, que es infertilidad, endometriosis, en qué estamos ahora o qué hacer ahora en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, doctor Campuzano, y muchísimas gracias a todos los que han asistido esta noche. Es muy grato para nosotros ver el apoyo con que cuenta la salud de Latinoamérica. Hoy más de 1.500 asistentes al mismo tiempo, casi 3.000 inscritos, cada vez crecen más. Y sin duda es por la convocatoria de CIAEGIS, las sociedades que le apoyan y por supuesto por los exponentes, que tenemos un cartel muy robusto ahora, y las 4 sesiones. Recordarles a todos los asistentes nuevamente que con el mismo vínculo que han iniciado en esta sesión y en las anteriores podrán ingresar pasado mañana. Si no, pueden utilizar un vínculo de emergencia que se les será enviado oportunamente por correo. Que todas las sesiones están siendo grabadas y van a ser compartidas por correo electrónico con todos los panelistas y asistentes para que puedan utilizarlas y sea material de consulta. Para Exceltis ha sido un enorme placer nuevamente ser anfitrión de este magno evento y gracias a CIAEGI y al doctor Campuzano por contar con nosotros. A las sociedades médicas que nos escuchan, Exceltis está para apoyarles en educación médica continua. Es parte importante de nuestra función social y científica y esperamos poder apoyarles en lo que sea necesario. Exceltis, líderes en vía equivalencia en vivo, les da las buenas noches y les agradece nuevamente por habernos acompañado. Doctores, muchas gracias. Gracias a todos. A todos ustedes, mil gracias por la invitación, por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Wagner